Cuando el Señor Jesucristo fue a Israel en esa última Pascua, no solamente fue para celebrar la última Pascua con sus discípulos, sino para hacer Él mismo esa Pascua. ¿Sí? En 1 Corintios 5:7 dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hoy estamos hablando del domingo de resurrección. Y esa Pascua que fue sacrificada por nosotros, Él resucitó al tercer día. No quedó en la tumba. Cuando el israelita mataba el cordero, como veíamos ayer, tenía que aplicar la sangre en los dinteles, en los parantes de la puerta y comer el cordero pascual. Pero era un símbolo de lo que es Cristo, hay que comerlo a Cristo, entero. No dejar, no, esto no me gusta, yo esto no lo como. No, todas las enseñanzas de Cristo tienen que hacerse carne de nosotros, tienen que entrar en nuestro torrente sanguíneo, tienen que formar parte nuestra. ¿Sí? Pero en el caso del Señor Jesucristo, resucitó al tercer día. Hoy estamos celebrando esa resurrección. Como decíamos recién, si Él lo hubiera resucitado, ¿van a salir nuestra fe? Como dijiste, ¿sí? Seríamos los más dignos de lástima, porque todo lo que Él dijo no lo pudo cumplir, no pudo levantarse porque hubiera sido pecador como nosotros. Sin embargo, a Él la muerte no lo pudo retener, porque era como un preso que no tiene que estar preso en un lugar porque es inocente. Bueno, Pascua es libertad, lo que decía ayer. Pascua es libertad. Libertad para el pueblo de Israel después de 430 años de estar esclavizados de balde. Un día fueron por necesidad. Ayer hablaba de José. José fue vendido por los hermanos, llegó a Faraón y Dios lo prosperó de tal forma que llegó a ser el segundo en la corte del rey. Después fue toda la familia, se multiplicó el pueblo. Sin embargo, después de muchos años creció tanto el pueblo que fue un peligro para los egipcios, y los empezaron a esclavizar. Sin embargo, Dios escuchó el clamor del pueblo y envió un Salvador después de 430 años. Fueron por necesidad y terminaron esclavizados. Así es el pecado. No se puede jugar con esto. Cuando uno va a un lugar distinto del que tiene que estar, ¿sí? Si tengo que estar leyendo la palabra, escuchando, congregándome y estoy en un lugar distinto, puedo llegar a quedar esclavizado del lugar donde no tenía que estar. ¿Se entendió? Así les pasó a ellos. Pascua es cuando Dios pasa por alto el pecado, pero hay alguien que paga por ese pecado. Para los egipcios, para los israelitas, pasó por arriba el juicio de Dios, pero sin embargo había muerto un animal para que eso pasara. ¿Sí? Alguien paga por nuestros pecados. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pascua es que la raza humana lleva esclavizados hace muchos siglos, pero hace 2000 años Dios envió un libertador para sacar al pueblo del pecado, para sacar a la humanidad del pecado y darle libertad. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hace 2000 años que Dios está pasando por alto el pecado de las personas y dándoles libertad. Pero para que hagan 2000 años que Dios le está regalando la libertad del pecado a las personas, tiene que haber alguien pagado por eso. ¿Sí? En la antigüedad fue un cordero que murió en lugar de esa persona, pero hoy en día es Cristo. ¿Sí? Nuestra Pascua, que Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Bueno, Dios quería sacar a su pueblo de Egipto después de 430 años, pero también hay, detrás de todo esto, lo que he visto, hay un plan de Dios que es mucho más elevado de lo que nosotros podemos llegar a pensar o entender. Dios es capaz de hacer todo un imperio solamente para enseñar o para glorificarse a sí mismo, glorificar su nombre a sí mismo, y para que los hombres entiendan que hay un solo Dios, ¿sí?
y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Estoy convencido de que Dios levantó a Egipto, incluso con los errores que tuvo, para glorificar su nombre. La magnificencia de Egipto la produjo Dios para mostrar estas enseñanzas que vamos a ver ahora. Vamos a la imagen 1 y 2. Yo voy a ponerlo de costado, si ustedes me permiten, porque no lo puedo ver. Vamos a ver cómo las 10 plagas derrumbaron a los dioses de Egipto. Miren, estas 10 plagas, cada una de las plagas atacó al menos a uno de cada uno de los dioses en que Egipto confiaba y demostró la impotencia de sus ídolos y la omnipotencia de Dios. Allí estamos, ponme la primera, por favor. Allí estamos todavía en Egipto y ayer leíamos en Éxodo 12:12 que él le decía a Moisés, que le explicara al pueblo, y le dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Es decir, para cada plaga, él estaba atacando un dios, con minúsculas, en los que confiaba el pueblo de Egipto. En Isaías 45, 5 a 7 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te señoré, aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Yo formo la luz y creo las tinieblas, y hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Así está diciendo que Dios es celoso de su gloria, no la comparte con nadie. Además, cuando el hombre se fabrica un ídolo, se está fabricando algo que no sirve. Está engañado, y Dios no quiere que vivamos engañados. Dios está juzgando a Egipto por su idolatría y para mostrar que Él es el único Dios. Miren, vamos a ver así rápidamente, ahora sí, la segunda imagen. Ahí tenemos el pueblo esclavizado, que Dios había visto la aflicción del pueblo, lo pusieron a hacer ladrillos, cada vez con más exigencias. Y Dios escuchó el clamor de los egipcios. A ver la siguiente. Bueno, vamos a ver. En realidad fueron 11 plagas. Hay una que no se le considera plaga porque fue algo muy puntual, pero fueron 11 dioses que Dios atacó para glorificarse a sí mismo. Primero está la plaga preliminar. Miren, en Éxodo 7, 8 al 3 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová había dicho. Bien, ahí tenemos primero el tema de las serpientes. ¿Sí? Aarón echa su vara, se convierte en serpiente. Fíjense en la toca, no, la anterior, por favor. Arriba, ¿qué animales tenemos en la parte superior? La serpiente. ¿Y qué más? Un buitre. Ahí tenemos, fíjense, bueno, lo tiene en la cabeza el faraón. Está hablando de una serpiente y un buitre. Dos cosas muy peligrosas. Está diciendo: mi reino
es como la serpiente. Los egipcios se caracterizaban por ser traicioneros y muy sigilosos, ¿sí? Una característica de ellos, pero además eran bastante traicioneros a veces, como el que come, claro, que come animales muertos, es decir, es carroñero, perdón, es como el buitre. Miren, el buitre es el dios Nekhbet, representado como buitre. Era símbolo del Alto Egipto, porque él era faraón del Alto y del Bajo Egipto. ¿Sí? El Alto Egipto estaba considerado como protegido por el buitre. ¿Sí? Era una deidad protectora del faraón en los nacimientos, la coronación, las fiestas de jubileo y en las batallas. Era como que el buitre protegía al faraón de sus enemigos, diciendo, te voy a matar y te voy a comer. Así somos nosotros los egipcios, eso está diciendo. Pero era un dios para ellos. En la imagen 4, a ver, la cobra. La cobra que también estaba, vieron que estaba el buitre y la cobra. La cobra representaba al Bajo Egipto, de lo cual el faraón era el rey, y era una representación de uno de los dioses de Egipto, Tetmutis, la diosa protectora del faraón. Es una diosa cobra de la alimentación, la fertilidad y la cosecha y guardiana del faraón. La corona real mostraba la imagen de una como emblema protector. La cobra y las serpientes eran símbolos de resurrección y se las terminó comiendo, a ver la otra, se las terminó comiendo la vara de Aarón. El símbolo de resurrección en el cual ellos confiaban, una serpiente, terminó siendo comida, el dios, la diosa esta de Tetmutis, terminó siendo comida por la vara de Aarón. La diosa que ellos confiaban no tuvo fuerzas contra el dios de Moisés. Y fíjense que eran símbolos de fertilidad. Echó pues cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, a la vara de Aarón devoró la vara de ellos y el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho. Ahí está comiéndose, fíjense el encantamiento que tenían los sacerdotes de Faraón que lograron hacer lo mismo. Serpiente. Volver al anterior, por favor, a ver. Ahí tenemos cuando echó las varas. Dice que era símbolo de la resurrección y se las comió la vara de Aarón. A ver el anterior. Bueno, ahí tenemos al faraón representado con esos dos dioses del Alto y del Bajo Egipto, en donde uno representa la sagacidad, lo peligroso que es, lo venenoso que es, como el pecado, ¿sí? Y la otra, lo carroñero, que si te mato te voy a hacer comer. A ver la imagen 5. Bien. La serpiente también está asociada con la caída del hombre, con Satanás, ¿sí? Pero Faraón la tenía en la cabeza. ¿Quién fue la que le habló? ¿A través de qué animal le habló Satanás a Eva? Una serpiente, ¿sí? Sin embargo, fíjense lo traicionero que es quien lleva a la caída. Este animal fue elegido. Y era un animal considerado maldito, pero Dios, bueno, la serpiente considera maldita será, te va a mostrar. Pero hay un detalle en Números que Dios, cuando el pueblo se quejó en el desierto de que estaba fastidiado de este pan tan liviano, que era el maná, comida de ángeles, y ellos estaban fastidiados, Dios que envió serpientes ardientes. ¿Qué hacían al pueblo? Lo picaban, lo mataban, ¿no? Las serpientes así. Ahora, Dios le dijo, hacete una vara, colgada de lo alto, y todo el que vea a la serpiente será limpiado del veneno. ¿Sí? Y fíjense que como el Señor Jesucristo después lo utiliza esa figura de la serpiente como Él mismo. ¿Sí? Porque Él se hizo maldición por nosotros.
Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, ese animal que fue maldición, el Señor llegó a ser a la vista de los hombres y cargando el pecado de todos nosotros como algo maldito. Maldito todo aquel que cuelga en un madero. En Juan 13 se lo explica perfectamente a Nicodemo cómo él llegó a ser maldición por nosotros, comparándose hasta con una serpiente que había sido maldita, había llegado a caer a la raza humana, pero él la llegó a levantar. Ahora, Dios está juzgando, empezó a juzgar a Egipto por su idolatría y está mostrando que él ocupa el primer lugar. Comen las serpientes de los egipcios. Ahora, cuando todo lo que crees, ahora vamos a empezar a ver todo lo que confiaba Egipto. Y esto es cuando en todo lo que crees y te sostiene, se te vuelve en contra. Pero Dios está combatiendo todo lo que está mal. Dios estaba mostrando a Egipto todo lo que estaba mal. Y a veces en nuestra vida somos como los egipcios, tenemos muchos dioses. Son los dioses en que nosotros confiamos. Pero Dios, y cada uno de esos dioses opera en muchas áreas de nuestras vidas. Ellos para cada cosa tenían un dios. ¿Sí? A veces nosotros podemos ser iguales. Para cada cosa tenemos un dios al cual recurrimos. Miren, vamos a ver la imagen número 6. Cómo Dios empieza, acá sí empiezan las plagas. La primera plaga que él le envía contra los dioses de Egipto, en lo que ellos confiaban, como diciendo, tengo este problema, mi Dios me va a ayudar. Primero fue la plaga de sangre en el río, en Éxodo 7, 17 a 25. Esta plaga duró 7 días. Se idolatraba este río como al Dios por ser la fuente de las cosechas y de los alimentos, porque se hacían canales, el agua llegaba y con el agua podían producir los alimentos. Además de aspectos diferentes del río vivificador. Nun, un Dios creador y Dios de la fuente del Nilo, era el Dios Hapi, Dios de la inundación del Nilo, y Sobek, el Dios cocodrilo del Nilo, también idolatraban a Cahuret, la diosa hipopótamo, del embarazo y el parto que se vivía en el Nilo. Es decir, eran distintos dioses que estaban en el Nilo. Cuando el Nilo se convirtió en sangre, los egipcios deben haber pensado que los dioses del Nilo habían sido asesinados. Que todos los animales fueron, todos los dioses de ellos, el hipopótamo, el cocodrilo, bueno, y además inundaba, y en vez de inundar agua, inundaba sangre. ¿Sí? Cuando el Nilo se convirtió en sangre, lo que adoraban se tornó hediondo. ¿Sí? Se convirtió todo el agua en sangre. Esos fueron los dioses. Los dioses del Nilo no pudieron contrarrestar esta primera plaga. A ver la segunda. Ranas. Lo leo porque ayer me dijeron que había muchos que no veían. Yo estoy en el grupo que dijo no ver, así que lo voy leyendo. La segunda es la de las ranas. Las ranas. Bueno, primero fíjense que la primera tenía que ver con la fertilidad, con los embarazos, con los nacimientos. Cada mujer que tenía un embarazo se encomendaba al hipopótamo o al cocodrilo. ¿No? ¿Qué tiene que ver? Bueno, somos así. Cuando creemos cosas que son caídas de los pelos. La plaga de las ranas, Hathor, la diosa egipcia de la fertilidad y la resurrección, quien era adorada como una rana. Ustedes pueden creer una potencia militar, económica, de buen gusto, de tanta construcción, llegue a creer en estas cosas. Esta diosa Hathor era adorada como una rana. Tenía cuerpo de mujer y cabeza de rana. Las mujeres egipcias usaban amuletas por una imagen de Hathor para recibir protección durante el parto. Así que chicas, bueno, ¿qué tal? Sí, una novelilla dice, bueno, pero podían usar las chicas egipcias todas andaban con la rana para que pudieran hacer bien el bebé. Matar ranas intencionalmente estaba prohibido, incluso matarlo accidentalmente era castigado con pena de muerte si matabas un sapo, que era decir una rana. Las ranas representaban una larga vida y eternidad.
Esta plaga atacó a los egipcios usando su propio símbolo de protección, hizo que odiaran a su propia deidad y fueron forzados a matar al animal. Ellos mismos tuvieron que matarla, porque había tanto que la pisaban accidentalmente, si no tenían que matar a todo el pueblo porque mataban una rana. Cada uno mataba una rana. Dice, cuando las ranas muertas formaron montañas putrefactas, al final de la plaga se reforzó el mensaje de que su diosa estaba muerta y era desagradable. En lo que confiaban se convirtió en algo repulsivo. ¿Sí? Eso pasa cuando confiamos en cosas que no vienen de Dios. La tercera fue la plaga de los piojos. Dios dice que se iba a glorificar en todos los dioses de Egipto. Acá lo está haciendo. La tercera plaga. Si bien para los egipcios el Nilo era mucho más importante que la tierra, también adoraban a aquel, diosa del suelo. También adoraban, se inclinaban y adoraban. Acá en el norte adoran a la Pachamama. Cuidado con eso. Uno va al norte y ve piedritas. ¿Está andando? Ahí va. Claro, ahí está. Bueno, la plaga de piojos que apareció a partir del polvo transformó a su Dios de protector y benefactor en una fuente de peligro. Ellos que adoraban el suelo, porque del suelo venían las cosechas y todo el pasto y el ganado y todo eso, resulta que empezó a ser, el Dios en que ellos creían empezó a ser peligro para ellos mismos, se llamaba de Dios. ¿Sí? También en algo que creían se derrumbó. Vamos a la próxima. La plaga de las moscas, bueno, terrible. Aarón, enjambre, dice que eran enjambres. Las moscas representan tenacidad, coraje, vida eterna. ¿Ustedes se imaginan que una mosca represente vida eterna? Bueno, para eso sí. Y en ocasiones también fertilidad. Si hay una pareja estéril, ¿qué tiene que tener en la casa? Las tumbas egipcias han sido encontrados labrados en rocas y en amuletos con forma de moscas. Parece referencia general a todas las especies de moscas, incluso los tábanos. Una cosa son los moscas, otra son los tábanos, pero era el conjunto. Pica, chupa la sangre a su víctima, revolotea y también mosquitos, tábanos, bueno, otro insecto. Ser atacado por insectos que reverenciaban debe haber sido un golpe inmenso para la mente egipcia. Ellos reverenciaban a las moscas, a los tábanos, resulta que ahora esos mismos los atacaban. ¿Cómo? Mi Dios me va a atacar, el Dios del que yo creo me va a atacar. Era como un contrasentido. La mosca en el antiguo Egipto tenía valor protector. Este insecto también se asocia con la derrota del enemigo, ya que la sangre fue de las moscas. Recuerden el buitre en la cabeza de Faraón. Para ellos la mosca era algo bueno, porque se comía la sangre de los enemigos. Así como el buitre se comía la carroña del enemigo. Bueno, vamos a la quinta, a ver. El ganado. Otro dios. Bueno, incluye los caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, destruían los animales que proveían el alimento. Leche, ropa, transporte. Esta plaga exponía la vanidad de aquellas deidades en las que Egipto ponía su confianza. Muchos dioses de Egipto eran esposados como animales, particularmente vacas, toros y carneros. Amón, uno de los dioses más poderosos de Egipto, era esposado como un carnero, al igual que Ra, el sol. Este era un dios, y ellos confiaban. Ator, diosa del amor, era esposada como una vaca. Chicos, nada más lindo y bello que una vaca como diosa del amor. No sé, bueno, qué mente, ¿no? Apis, dios de la fortaleza y la fertilidad, era esposado como un toro. Dios de la fortaleza, de la fertilidad. Era un dios, lo consideraba. Cum, un dios de creación, y el dios de la inundación del Nilo era mostrado con una cabeza de carnero. Los animales sagrados eran adorados como la personificación de los dioses, y cuando morían, ¿qué hacían? Los embalsamaban. Muchísimos gatos embalsamados, envueltos, toros, perros, están todos embalsamados, los encuentran en las tumbas, porque para ellos eran dioses, los adoraban. Esa costumbre quedó en la India. ¿Sí?
Además de dañar la fuente de alimento y sustento de los egipcios, esta plaga mostró a sus dioses, matando el ganado vacuno y ovino que los representaba. ¿Sí? Con pestilencia. La sexta plaga, a ver. Las úlceras o ampollas. La diosa con cabeza de leona, Sekhmet, era a la vez la causa y la protectora de las epidemias, e Imhotep era el dios de la medicina. A la diosa más importante de Egipto, Isis, se le reverenciaba por su poder mágico para proteger y sanar. Sin embargo, la prevención de la infección y la promoción de la sanación no sucedieron con esta plaga. No resultaron las oraciones a Sekhmet y a Imhotep. No resultaron. Estos dioses que ellos tenían no los curaron. Vamos a la séptima. Plaga de granizo y fuego. Miren qué tremendo. Yo nunca vi, no sé, pero ellos tampoco lo han visto nunca, ¿no? En Egipto no llovía, la mayoría del agua provenía del Nilo, por lo que cuando se nublaba llovía, los egipcios se asustaban. Claro. Creían que Ra, el dios del sol, viajaba por el cielo en su bote, todos los días luchando contra la fuerza del mar que trataban de detenerlos. Ese día como que Ra no pudo salir, ¿no? El granizo les pudo haber parecido como un ataque a Ra, su dios más importante, y un intento de detenerlo en su viaje por el cielo. El granizo también destruyó los granos de los campos en un ataque a Nepri, el dios del grano, y a Renenutet, diosa de la fertilidad y la comida, cuya incapacidad para proteger la cosecha de su pueblo quedó expuesta. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo. Acá mató a los animales, mató a las personas que estaban afuera. Si no te mataba una piedra, te quemabas con el fuego. Quemó fuegos, incendios, pero era apagado. El granizo que cayó del cielo mostró que Nut, la diosa del cielo, y Su, dios del aire, fueron incapaces de proteger a los egipcios. ¿Qué les parece? Los dioses que tenían. Bueno, vamos con la octava. Está terrible. Las langostas. Mis abuelos se acordaban cuando venía la langosta, decían ellos, les comían todos los sembrados. Imagínense, no te queda nada. Las langostas destruyeron todos los granos de Egipto que no fueron arruinados por el granizo, atacando también a Nepri, dios del grano, y a Renenutet, dios de la cosecha. Las langostas fueron tantas que bloquearon el sol, superando al dios del sol Ra. Otro de los dioses de Egipto era el ojo de Horus, el cual creían que era un símbolo de protección. Es posible que cuando las langostas son descritas como cubriendo el ojo de la tierra, se refiere a la percepción de los egipcios de que el ojo protector de Horus fue eclipsado por Dios. Vieron que en las tumbas aparece como un ojo, ese es Horus, el que todo lo ve, ¿sí? Sabía lo que estaba pasando, estaba enterado y te ayudaba. Bueno, las langostas fueron un ataque directo contra el dios egipcio de los cultivos, Osiris, quien se creía que protegía a la gente de la hambruna y el hambre. Tampoco Osiris los pudo proteger. Dios se estaba glorificando en los dioses de Egipto. Dios le estaba mostrando a Egipto que hay un solo Dios, no muchos dioses, un solo Dios y creador de todas las cosas. Y con ellos se estaba enfrentando. A ver la novena. Bueno, la plaga de la oscuridad. Esta duró 3 días. Para los egipcios, la densa y negra oscuridad durante 7 días y noches fue una clara señal de la derrota de Ra, dios del sol. Ellos adoraban al sol. Vieron que en las tumbas aparecen los rayos del sol, con manos, como que ayudaba. Bueno, la de la oscuridad es un ataque directo al dios Ra, como que hacía que el dios Ra hacía que todos los días saliera el sol. Acá en América, por ejemplo, los mayas, los aztecas también tenían algo parecido, ¿no? Ellos tenían la serpiente alada y bueno, varias cosas más, bastante semejantes también con las pirámides y las creencias de los egipcios. Bien, no quiero hacerlo muy largo, a ver, vamos con la 10ª. Bueno, ¿por qué la 10ª plaga? Esta es la más terrible de todas, hermanos. Esta es la más terrible de todas. Dentro de todas las otras duraron 3, 4 días, morían animales. Bueno, pero esta es la muerte de los primogénitos. Esta duró medianoche, pero fue
la más terrible de todo. Perder un hijo, es desgarrador. Cuando el hombre se pone en lugar de Dios, como el Señor. La sociedad, miren cómo es ataca a este Dios. La sociedad egipcia estaba construida sobre el culto al primogénito. ¿Sí? Era culto, no era respeto o bien tengo un hijo, lo ayudo, lo bendigo. No, era un culto. Osiris, el hijo primogénito de Ra, fue el primer faraón debido exclusivamente al orden de su nacimiento. Los egipcios creían que todo faraón era también un dios. Por lo tanto, el hijo primogénito del primogénito, llegando hasta Osiris mismos. Es decir, vamos a la otra, a ver. Es decir, que el faraón era un dios y el hijo de faraón, el primogénito del faraón, su hijito, también era un dios. Era descendiente de Ra. Entonces era un culto, cada vez que nacía un hijo era el heredero, se asegurando de que era el heredero, y que además era una persona divina. Tal es así que cuando mientras vivía se iba armando, vieron que armaron las pirámides, como culto a la muerte, porque supuestamente después de varios hechizos a cada uno de los dioses, todas esas pinturas que vemos, todos esos cartuchos que van indicando nombres, todas genealogías y cosas así que aparecen en la tumba, son las que muestran los encantamientos que hacían los magos para el más allá del rey que había muerto. En donde el rey iba a resucitar en una barca y no sé qué más, e iba a interceder por los que estaban vivos, un intercesor. Por eso las tumbas eran tan seguras y le aseguraban al faraón de que iba a vivir eternamente intercediendo por los que quedaban. Entonces, todo el mundo quería andar bien con el rey para que intercediera por él en la eternidad. ¿Quién es el que intercede por nosotros? ¿Quién es el Hijo? Bien. Miren, y hay otra cosa todavía más fuerte. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mirá, fíjate bien, que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, no es el tuyo. Israel es mi hijo. Yo soy el que pongo las cosas en su lugar. Ese que vos estás golpeando, que estás lastimando y que lo tenés como un obrero y lo tenés en poca cosa, ese es mi hijo. ¿Sí? No el tuyo. Él es mi primogénito. Y fíjense el versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí. ¿Qué cosa? Es fuerte, ¿no? Eso está, porque lo leí varias veces, Éxodo 4, 21. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Vos estás matando a mi hijo, pero él es mi primogénito, yo voy a matar a tu hijo. Por eso pasó la plaga de que ese día Dios le dio una oportunidad, como veíamos ayer, a los israelitas. Le dio una oportunidad. Bueno, porque la plaga era para todo Egipto, para todos los que vivían en Egipto, judíos y gentiles egipcios. ¿Sí? Entonces, era para todos, pero a Israel le dio una oportunidad. Le dijo, si matás un corderito, te fijás que sea algo bien sano, fuerte, y ponés la sangre, la aplicás a la sangre, yo voy a pasar por alto esta sentencia que tengo contra Egipto. Es fuerte. Yo voy a matar a tu hijo. Es fuerte, ¿no?
Esta plaga destruyó la ilusión final de poder e inmortalidad del líder primogénito egipcio. Al matar al primogénito de Egipto y salvar a Israel, Dios mostró que su primogénito es el primogénito verdadero y le dio el golpe final a la estructura religiosa egipcia basada en el primogénito. El hijo del faraón no era eterno, era pecador. Ellos estaban haciendo algo que no entendían, que una persona cuando muere va a uno de dos lugares, al cielo o a condenación. Sin embargo, ellos creían en su imaginación de que él iba a interceder por el pueblo. El hijo del faraón, el faraón no era eterno, era pecador, no podía interceder por su pueblo después de muerto, y todo eso, todo era una gran fábula, todo un imperio basado en una fábula, lo que es Egipto. Ahora, Dios ama a Egipto, ¿eh? Dios ama a Egipto. ¿Por qué? Porque Él levantó a Egipto para mostrar estas cosas. Dios ama a Egipto. Y cuando le habla a Israel, dice, acordate de Egipto porque vos viviste en Egipto. ¿Sí? Acordate de Egipto. Las plagas no solo fueron un juicio creativo, sino que también vinieron a darnos una gran lección. Dios tiene el primer lugar. No pongas ídolos en tu vida. ¿Cuáles son los ídolos en tu vida? Sacalos. Poné a Dios en primer lugar si no lo tenés. Fue un reconocimiento de Dios, un desmantelamiento completo y un paso a paso del sistema de creencias egipcios. A ver la 11 ya para... Me fue mucho el tiempo, me parece, ¿no? Bueno, acá estamos lo que habíamos visto ayer, donde tenían que matar el cordero, observarlo, inmolarlo, quiere decir matarlo, asarlo, comerlo con panes sin levadura, porque la rapidez no permitía que se hiciera el pan y había que esperar a que se leudara, no. Se comía así, se hizo el pan y se come, sin levadura, pues no había tiempo, porque después de comer, tenían que comerlo hasta vestido, porque después de esa noche tenían que salir ya para la libertad. Es como decía ayer cuando conocemos a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aquí todas, son hechas nuevas. Somos llamados a libertad. Dice que ellos se fueron de Egipto con muchos tesoros. Es decir, cuando conocés a Cristo, recibís tesoros. ¿Qué mejor tesoro que la palabra de Dios? Leer su palabra, conocer su voluntad, empezar a entender estas cosas, lo maravilloso de la creación, de cada cosa. Y uno dice, recibí, ¿sí?, la familia de Dios. Hay hermanos que no se congregan, uno dice, ¿cómo no te vas a congregar? No dejes de congregarte, es un tesoro cada hermano. ¿Qué voy a andar con los malos? ¿Con el consejo de malos? ¿Con personas que no buscan a Dios? ¿Con quién me tengo que juntar? ¿Sí? Pero además de haber recibido alhajas, oro que le regalaban los egipcios, que además se lo habían ganado, salieron a un lugar donde fluye leche y miel, a la tierra prometida. Es decir, nos espera después de esta vida, ¿sí?, esa tierra prometida, es Dios mismo. Cuando Cristo hablaba del Padre, Él les decía a la gente, no se pierdan de conocer a Dios. Así le decía, no te pierdas de conocer a Dios. Es la tierra prometida, es donde fluye leche y miel, es la abundancia. Bueno, no me voy a retrasar. A ver la otra. Juan, cuando vio a Cristo, hizo el paralelismo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayer decía que lo quita. El Cordero Pascual moría y por una sola persona, por el primogénito de esa familia. Nada más. Pero cubría con su sangre, pasaba por alto la Pascua, la condenación. Era juicio, pero a su vez era protección. Porque la sangre lo protegía. Y es lo que nos pasa con la sangre de Cristo. El Cordero de Dios que lo saca de una vez y para siempre, el pecado del mundo, quita el pecado del mundo. Esta es nuestra Pascua. El haberlo aceptado a Él es que pasó por arriba nuestro el juicio para toda la eternidad. Y están perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Pero eso, si aplicamos la sangre. Ayer veíamos que había
el papá o la mamá tenía que estar pintando con un hisopo el dintel y los parantes de la puerta. Y cuando pasaba el ángel dice, yo veré la sangre y pasaré de vosotros. Voy a pasar de ustedes. Cuando aplicamos la sangre de Cristo a nuestro corazón, a nuestra vida, todos los días tiene que ser Pascua. Todos los días Dios tiene que pasar por alto nuestros pecados. Amén. Cuando cierra el día, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Señor, pasa por alto mis pecados. Que la sangre de Cristo pase. Amén. Y la anteúltima, ya para no hacer más largo, hoy festejamos la resurrección de Cristo. Pascua de Resurrección, le dice. En realidad, miren, estuve investigando, no lo pude entender, pero es el mes de abril, el 14 de abril hablaba ahí el Señor. Y nosotros hoy es 31 de marzo, es decir, algo no entiendo, no lo busqué, pero no sé si es por la luna, no sé si alguien sabe. Por la luna. Bien. Incluso estaba pensando hacer un estudio de los meses, porque hoy, mañana empezaría el Año Nuevo Judío, por ejemplo, porque es de abril. Este mes será principio de año, de meses. Bueno, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si vos aceptaste a Cristo como tu Salvador y Señor, ya tenés esa señal de que obedeces, que vos crees en un solo Dios, que crees en un solo mediador entre Dios y los hombres. No, que no tenés muchos dioses. El otro día me pasó una hermana, una persona que fue creciendo y va creciendo en la palabra, y un día me llamó y me dijo, Sergio, tengo todas estas estatuas de vírgenes y estatuas que eran de la madre, de la abuela, dice, no sé qué hacer. Le digo, tenés que tirarla, no sirve nada. No, ni loca, yo no me animo. ¿No te animás? Dice, vos te animás, dámela, yo las quemo. ¿Vos las vas a quemar? Yo las quemo. Dice, ¿no tenés miedo? No, no tengo miedo. Eso no es Dios, no sirve. Es decir, todo lo que nosotros, dice eso era de mi abuela. Le digo, espero que tu abuela esté en un lugar bueno, porque si creyó en esto, no sé dónde va a estar ahora. Bueno, llevé a casa, hicimos una fogarata, estábamos con Andrea, una fogarata ahí atrás, no sé, hubo una que tardó horas en derretirse, porque no sé de qué era, pero era una montaña de ídolos, todos, los quemamos todos. Bueno, dice, ay, cuando se enteró que lo había quemado, dice, ay, me sacaste un peso encima, dice, porque yo seguí tirando cosas que... Bueno, ¿en qué ídolos confiás? Tenés que confiar solamente en Cristo, en su palabra. Y el último, ya con esto termino. Esto es tremendo. Me gusta leerlo con las personas que son inconversas, porque a veces para que entiendan cómo Dios pasó por alto nuestros pecados y sacó toda la idolatría que podemos tener, que tenés que sacarla, y empezar a confiar en el Dios verdadero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, lo dio, tomá, a su Hijo unigénito, su Hijo único, único en su clase, único en su santidad, único en sus palabras, único en su elección, es único, para que todo aquel, todo, judío, rubio, blanco, egipcio, todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. No es condenado. Ya el juicio de Dios pasó sobre él. Es más, al juicio de Dios lo recibió Cristo como un sustituto, como alguien que se puso ahí y recibió toda la condenación. ¿Sí? Pero el que no cree ya ha sido condenado. No tiene que esperar a ver qué va a hacer Dios con él. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Solamente tenés que creer en el nombre de Cristo. Como decía el pastor hoy, que le preguntaban, ¿qué tengo que hacer? No, solamente creer. ¿En quién? En Cristo, en el nombre de Cristo. Decir, Señor, yo creo en Cristo, me arrepiento de mis pecados, quiero que se pasen por alto mis pecados. Y mirá que tengo mucho, me dijo uno, mirá que tengo, no importa, Dios los lava, tiene poder para lavar la mugre. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿cuál es la palabra que sigue? Amamos el pecado. Amamos el pecado. Faraón no quería dejar porque a él se le terminaba los privilegios y tenían todos esos dioses, pero no se daba cuenta que iba a una muerte eterna. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amamos el pecado. Amamos más las tinieblas que la luz de la santidad de Dios. La santidad de Dios, y dicen, no, yo eso no lo puedo hacer. Ser santo, yo no lo puedo hacer. Dice, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Los que se portan mal andan de día o de noche. Bueno, ahora andan ya no tienen problema. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No sé si había alguna otra. Recibí a Jesucristo hoy. Si todavía no lo tenés, decirle, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Yo tengo muchos dioses, así como los tenía Egipto. Muchas cosas en las que yo confío. A Carlos, un compañero de la universidad, a Carlos le dijo de aceptar a Cristo, le decía a Carlos, y él le dijo, no, porque si acepto a Cristo tengo que dejar de lado todo lo que aprendí en la universidad. La doctrina de la evolución, lo de el Big Bang, tengo que dejar todo eso. Y no lo voy a hacer. Pero vas a dejar a Cristo, al Salvador de tu alma, porque querés enseñar que la teoría de la evolución es una teoría, es falsa, que no está comprobada. Y sí, hizo eso. Lamentablemente, unos meses después tuvo un accidente en donde él iba manejando y murieron muchas personas, jóvenes. No digo que sea aleatorio, pero no, cuidado. Aceptá a Jesucristo hoy. Dejá de lado tus dioses. Tirá abajo los altares. Quemá lo que tengas que quemar. Arrodillate, podés decirle ahora, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Que la sangre de Cristo limpie mi alma, mi vida. Que pase por alto todos los pecados y que me hagas una nueva criatura. Por Jesucristo, amén. Que Dios bendiga su palabra, y si hay alguien que ha hecho esta oración, después lo podemos conversar o quiere levantar la mano, pero que haya confiado en el Señor como su único y suficiente Salvador. Amén.